de segundo grado vamos a trabajar la lección 5.2, como vemos acá. Esta que está en pantalla, que es comparemos números de 3 cifras con la tabla de valores, parte 1. Eso quiere decir de que va a existir una parte número 2. El objetivo de mostrar la página del libro es aprender y comprender cómo se trabaja en el libro. El libro tiene algunas partes que vamos a empezar a conocer y a trabajarlas cada uno. Para ello, vamos a empezar señalizando una parte muy común que es el analiza. El analiza para nosotros va a ser como un pequeño ejercicio que nos va a ayudar a introducir la temática y a ver cómo trabajarla. Nos va a servir también como el ejemplo que podemos consultar en nuestro libro a fin de que sea más sencillo el irlo trabajando. Dice en este caso nuestro pequeño analiza cuál número es el menor y cuál número es el mayor. Si nos fijamos, donde dan para eso dos números, el 397 y el 465. Como me piden que utilice una tabla de valores, el libro ya hace el favor de dejarla escrita en el soluciona. ¿Qué es el soluciona? El soluciona, este apartado de acá, es cómo se resuelve el ejercicio. Ahí lo podemos identificar. En este caso, lo que me piden es analizar lo siguiente. Siempre que yo intente comparar números de 3 cifras, me voy a fijar en dos partes. Y lo vemos aquí en la tabla de valores. Lo que han hecho es escribir los números. En la parte de arriba, si observamos, nos han escrito el 397 y en la de abajo tenemos el 465, más o menos así. ¿Qué hacemos para comparar números? Si es de 3 cifras hay una ganancia muy sencilla y es que para que un número de 3 cifras sea más grande que otro, simplemente tiene que ser más grande la cifra de las centenas. Entonces me pienso, ¿dónde veo las cifras de las centenas? Recordemos que las centenas son las que están representadas con la C. Estas entonces de acá son las cifras de las centenas. Basta con que me haga la pregunta. ¿Cuál de las dos cifras es la más grande? ¿El 3 o el 4? Evidentemente 4 es más grande que 3. Entonces le voy a colocar un asterisco acá. Ya identifiqué cuál es el más grande. Hemos dicho que cuando un número de 3 cifras se compara con otro, basta con quien tenga la centena más grande, él va a ser el mayor. Entonces, el mayor de los números es el 465. Ahora, hay algo que tenemos que recordar que es muy importante. Y es los símbolos que me sirven para determinar eso. Tenemos en ese caso dos símbolos importantes. El primero que tenemos que recordar es este de acá. Este de acá me indica cuál es el menor y acostumbramos llamarlo menor que. Menor que. Así es como leemos ese pequeño signo. Ahora, hay otro que lo acompaña siempre, que es este que es así. Ese lo acostumbramos llamar mayor que. Ellos me ayudan en matemáticas para determinar cuáles son menores y cuáles son mayores. Ahora que ya recordé qué simbología puedo usar, puedo dar mi respuesta. Y para eso el libro nos da dos opciones. Hay que aclarar acá, las dos opciones son correctas. Lo que nosotros tenemos que tratar de ver es cuál de las dos opciones tiene el signo correcto, porque a veces el error no es tener más respuestas, sino es el signo. Por ejemplo, la primera antepone el número más pequeño y dice que 397 es menor que 465. ¿En qué hay que fijarnos? En el signo y en el primer número. Primero han escrito el número más pequeño y por eso le han agregado el número menor que. Pero en el caso de la siguiente, si nos fijamos, se han invertido los papeles. Se ha escrito primero el segundo número y por esa razón se ha escrito el signo mayor que. Ambas respuestas sí son correctas, pero es importante saber determinarlas a la hora de escribirlas, teniendo cuidado de que si escribo primero el número pequeño, utilizaré el signo menor, pero si escribo el número grande, utilizaré el signo mayor que. Ese es en ese caso. Ahora, hay otra sección que es muy interesante y este es un repaso personal. Eso quiere decir que nosotros lo vamos a hacer voluntariamente
a la hora de estar estudiando. Y esa es la sección del comprende. En el comprende hay una información que nos ayuda a entender cómo hacer los ejercicios. Dice acá, para comparar números de 3 cifras se deben comparar las centenas, que es lo que ya hablamos a la hora de hacer el ejercicio del analiza. Si nos fijamos, lo que aprendimos en el analiza está resumido en el comprende. Eso quiere decir que si quiero estudiar para un examen, basta con que revise el ejercicio del comprende. Ahora, hay dos partes importantes al final, que son el resuelve y el resuelve en casa. El resuelve y el resuelve en casa conforman para nosotros la tarea que desarrollamos en la casa, siempre dentro de nuestro libro. Claramente, cuando los resolvemos tenemos que tener cuidado de recordar lo que vimos en clase, y si lo olvidamos, pues tenemos pequeños videos de apoyo como este que nos pueden recordar cómo trabajarlo. Ahora, vamos a ver cómo se resuelven algunos ejercicios. Vamos a hacerlos. Dice, utiliza la tabla de valores para comparar los números y coloca menor o mayor que sobre la línea. Así de sencillo. Pero me piden que utilice la tabla de valores, así que vamos a agregarle algunas cosas. Para el caso del primer literal, que por cierto es el ejemplo, tengamos en cuenta lo siguiente. Como son números de 3 cifras, voy a comparar únicamente las cifras de la centena y voy a decir, ¿cuál es más grande? ¿El 1 o el 2? Evidentemente, el que es más grande es el 2. Entonces, el número mayor es el 231. Si nos fijamos, cuando se ha escrito la respuesta, se ha escrito el menor primero. Entonces, el signo que voy a utilizar es menor que. Eso hay que tener cuidado a la hora de analizar. Ahora que ya más o menos lo entendí, voy a pasar al ejemplo número 2. De nuevo, como es un número de 3 cifras, me voy a encargar primero de comparar la cifra de la centena. ¿Quién será más grande? ¿El 5 o el 7? En este caso el que es más grande es el 7. Entonces el segundo número es el mayor. Como me han escrito acá de primero el número menor, voy a decir que 556 es menor que 767. Si se fijan es sencillo, pero no simplemente escribo el número, el signo por escribirlo, sino que voy haciendo un proceso de análisis. Eso es importante. Voy haciendo un proceso de análisis que me permite a mí identificar los puntos de cada ejercicio. Por último, ejercicio número 3. De nuevo, habrá que analizar la cifra de las centenas. Y me pregunto, ¿quién es más grande, el 3 o el 1? En este caso, el más grande es el 3. Ahora cambio, el número mayor es el número que está en la parte de arriba, que lo estamos encerrando en este momento. Ahora digo, como el que me han puesto es el número mayor adelante, voy a decir que 349 es mayor que 132. Sencillo. Con la tabla de valores ese proceso es sencillo. Pero si somos observadores, dice el ejercicio número 2. Coloca menor que o mayor que sobre la línea y practica la lectura de la comparación de números. En este caso me dice que los compare y los practique, pero no me están dando una tabla de valores. Como no hay espacio para crear la tabla de valores, vamos a hacerlo analizando los números uno por uno. Dijimos que lo primero que nosotros tenemos que analizar es la cifra que pertenece a las centenas. En este caso sería el 7 y el 4. Y me pregunto, ¿quién es más grande? ¿El 7 o el 4? En este caso el más grande es el 7. Entonces voy a decir que 725 es mayor que 432. Sencillo. Si se fijan, lo mismo que en la tabla, pero como no tengo la tabla, tengo que analizar con cuidado el número. Bien, literal B, vuelvo a lo mismo. Voy a analizar únicamente la cifra de las centenas. En este caso, la del primer número de 2 y la del segundo número de 5. Me pregunto, ¿cuál es más grande, el 5 o el 2? El más grande evidentemente es el 5. Entonces voy a decir 299, como es el menor, menor que 501. Bien, sencillo. Y nuestro último ejemplo, literal C. 742 y 890. Vamos a analizar quién es la cifra de las centenas. En este caso son 7 y 8. Me pregunto, ¿cuál es el más grande? ¿El 7
o el 8. En este caso el mayor es el 8 y el menor es el 7. Significa que 742 es el menor. Y voy a decir 742 menor que 890. Si nos fijamos, también tenemos que aclarar los nombres y cómo se leen. No hay palabras en realidad en matemáticas escritas en este espacio. Vamos a circularlo para saber de qué parte hablamos. En este espacio no hay palabras escritas, pero sí puedo leerlo y agrego palabras. Para eso utilizamos el símbolo. A lo largo de todas las clases vamos a ir dando nuevos símbolos y explicando cómo se leen, ya que es importante que lo sepamos manipular y conocer.